Faltan 2 semanas para los octavos de final de la Copa Libertadores. Por eso, para calmar un poco las ansias, en este video vamos a nombrar 8 datos o curiosidades de lo que pasó en la fase de grupos y de lo que puede llegar a ocurrir de aquí al final de la Copa en Guayaquil. Y antes de arrancar con el video, como siempre les cuento que estamos patrocinados por OneFootball, la mejor aplicación totalmente gratuita para que estén al tanto de las novedades de lo que pasa en el fútbol de todo el planeta Tierra. Pueden encontrar noticias, estadísticas, información minuto a minuto de los partidos que se están jugando, de las ligas que ustedes quieran. Pueden elegir sus equipos favoritos y recibir prioritariamente información sobre ellos. Así que ya saben, en la descripción les dejo el link para que la puedan descargar de forma totalmente gratuita. No se van a arrepentir porque realmente es muy útil para estar al tanto de lo que pasa en el mundo del fútbol. Y ahora sí comenzamos con los datos, con las curiosidades de esta Copa Libertadores. Y para comenzar vamos a elegir los clásicos que se pueden dar, y en realidad empezamos por Olimpia y Cerro Porteño, un clásico que ya tuvimos en esta Copa Libertadores en la fase de grupos, en la que paradójicamente en el mano a mano entre Olimpia y Cerro, Olimpia sacó 4 puntos y Cerro 1. Pero terminó clasificando el Ciclón de Barrio Obrero por los resultados ante Colón y Peñarol, que eran los otros integrantes del grupo. Siempre que se sortea una Copa Libertadores o que se conocen los participantes, nosotros hacemos el juego de ver cuáles podrían ser los clásicos que se podrían dar, obviamente si los dos equipos van avanzando fases. Después de lo que pasó en la fase de grupos y con los 16 equipos que quedan en juego, tenemos 2 clásicos que se podrían dar en esta fase final de Libertadores. El famoso Boca-River, River-Boca, que tan presente ha estado en las últimas ediciones de la Copa, en octavos de 2015, en la final de 2018, en las semis de 2019, y se puede volver a repetir en este 2022 si los dos llegan hasta las semifinales. Recordemos, Boca debe enfrentar a Corinthians y si pasa a Flamengo o a Tolima. Y River tendrá que jugar contra Vélez y si clasifica contra Colón o contra Talleres. Así que en caso de que se dé un clásico entre Boca y River, River tendría para llegar a la final un camino 100% argentino, por la llave que tiene hasta semis y suponiendo que allí enfrenta al equipo Ceneice. El otro clásico posible es un partidazo entre Palmeiras y Corinthians, que este se podría dar únicamente si los dos llegan a la final. A ver, Palmeiras tranquilamente puede llegar, todos conocemos su potencial en los últimos años, y Corinthians me resulta una incógnita en esta Copa Libertadores. Yo en la predicción dije que lo veo un poquito mejor a Boca, pero puede pasar de todo. Es un equipo grande del fútbol brasileño, es el último campeón invicto que tuvo la Copa Libertadores en el año 2012, así que también sería interesante una final de Libertadores entre Palmeiras y Corinthians, vecinos de Sao Paulo y grandes rivales. Así que estos son los 2 clásicos, y de Yapa les cuento que en la Sudamericana también podemos tener 2, y los 2 serían en la final: Colo-Colo y Universidad Católica de Chile, y Santos Sao Paulo, los otros 2 grandes paulistas que están en la otra copa, y también quedaron uno de cada lado del cuadro. De acuerdo a cómo quedó armado el cuadro final de la Copa Libertadores, hay 2 finales de la historia que se pueden repetir: la del 2000, que enfrentó a Boca Juniors con Palmeiras, y la de 2021, la más reciente, Palmeiras-Flamengo. Como siempre hacemos al principio de cada copa, vemos, de acuerdo a los participantes que hay en la edición actual, cuáles serían las finales que se pueden repetir, algo que no es muy común. Para que tengan una idea, solamente hay 4 enfrentamientos que se dieron más de una vez en una final. River contra América de Cali, que jugaron en 1986 y en 1996, en los 2 casos ganó el equipo argentino. Boca contra Santos, en 1963 se impuso el equipo de Pelé, y 40 años después, en 2003, lo ganó Boca con Carlitos Tevez como figura. Estudiantes y Nacional, 1969 para el Pincha, 1971 para el Bolso. Y Santos Peñarol, otra final que fue la tercera de la historia de la Copa en el 62, que la ganó el equipo de Pelé, y casi 50 años después la volvió a ganar el Santos, esta vez el de Neymar, en el año 2011. Como decíamos recién, las 2 posibles finales que se pueden repetir tienen al mismo protagonista, y es Palmeiras, que sin dudas puede llegar a la final. Veremos si del otro lado Flamengo o Boca pueden asistir a la gran cita en Guayaquil, y si efectivamente el Verdao hace lo suyo de su lado y se clasifica a la final de la Libertadores 2022. ¿Recuerdan que hasta 2016 los octavos de la Copa Libertadores no se sorteaban? Claro, se emparejaba al mejor primero con el peor segundo, al segundo mejor primero con el segundo peor segundo, y así sucesivamente, también para premiar las campañas de los mejores equipos y castigar a los que clasificaron con lo justo.
Bueno, si este año, en vez de sortearse los octavos, se hubieran armado emparejando las llaves como en el formato antiguo, se hubieran repetido 3 de los 8 duelos, porque Palmeiras fue el mejor primero y Cerro Porteño fue el peor segundo. Así que el Verdao hubiera jugado de todas formas contra el Ciclón. Pero lo más curioso es que también se hubiera repetido una llave completa camino a semifinales, la de los 4 argentinos. River habría enfrentado a Vélez y del otro lado de la llave también habrían estado Colón y Talleres, tal como se dio en el sorteo de la Libertadores 2022. Entonces, una curiosidad que no modifica demasiado, pero para tener en cuenta la casualidad de la coincidencia y repasar un poco cómo hubiera quedado el cuadro si hubiéramos utilizado el formato histórico, o al menos que se usó en los primeros años del siglo XXI. En estos octavos de final hay mucho argentino, mucho brasileño, pero también hay 2 paraguayos, y con la clasificación de Cerro Porteño y de Libertad, Paraguay llegó a 14 años consecutivos diciendo presente en las llaves definitivas de la Copa Libertadores, teniendo siempre equipos entre los 16 mejores de América. 8 veces lo logró Libertad en estos últimos 14 años, 7 veces Cerro Porteño, 3 veces Guaraní, 3 veces Olimpia y 1 vez Nacional. A pesar de esta gran presencia, los equipos paraguayos no pudieron alzar ninguna de estas Copas Libertadores. Recordemos que Olimpia fue el último campeón paraguayo en 2002 y de hecho es el único equipo de Paraguay que pudo levantar la Libertadores y lo hizo en 3 ocasiones. ¿Cuáles fueron los mejores rendimientos? Repasemos. Nacional de Asunción en 2014 fue finalista, subcampeón ante San Lorenzo. Olimpia en 2013 con una recordada final que terminó perdiendo ante Atlético Mineiro, y también hubo representantes en semifinales. No olvidemos a Guaraní en el año 2015 y a Cerro Porteño en 2011. Al comenzar la fase de grupos hablábamos de que el fútbol peruano es el que más años lleva sin clasificar a octavos de final. Lamentablemente esta racha se extiende un año más. Flojísima campaña de Sporting Cristal, que solo sumó 2 puntos, flojísima campaña de Alianza Lima, que solo sumó 1, y Perú lleva 9 años sin superar la fase de grupos, del 2014 al 2022. Realmente muy flojo y muy preocupante, y creo que el oasis en el desierto para el fútbol peruano es la gran campaña que realizó Melgar en la Copa Sudamericana, clasificado a los octavos de final, y me ilusiona, ¿no?, que en el año próximo tal vez Melgar pueda clasificar a la Copa Libertadores y el equipo de Arequipa pueda terminar por fin con esta mala racha del fútbol peruano que por 9º año consecutivo no tendrá equipos en los octavos de final, y en muchos de ellos con los equipos haciendo campañas paupérrimas. En este caso, ni Sporting Cristal ni Alianza Lima estuvieron ni cerca de clasificar a octavos o de pelear por un cupo en la Copa Sudamericana. La clasificación de Deportes Tolima a los octavos de final significó la vuelta del fútbol colombiano a la fase decisiva de la Libertadores después de 4 años. Atlético Nacional, que había sido campeón en 2016, fue el último en clasificar a los octavos en el año 2018, en una edición en la que terminó quedando eliminado ante el débil o novedoso Atlético Tucumán, que vale la pena decirlo, después de esa fase Atlético Tucumán no le pudo ofrecer resistencia a Gremio en los cuartos de final. Hay que mencionar que hubo varias posibilidades para los equipos colombianos en los últimos años. Por ejemplo, en la edición 2021, la edición pasada, hubo 4 colombianos en la fase de grupos porque Junior y el propio Atlético Nacional se metieron desde la fase previa. Además de eso, Junior y Santa Fe compartían grupo y ninguno de los dos pudo pasar. Si lo recuerdan, River y Fluminense fueron los clasificados en aquel grupo D, pero este año Tolima le puso fin a la maldición y Deportivo Cali estuvo muy cerca de clasificar también, con una participación muy digna en el grupo que compartió con Boca y Corinthians. Veremos hasta dónde puede llegar el Pijao de Ibagué, que tendrá que enfrentar a Flamengo, un elenco muy complicado, pero que no pasa por su mejor momento. Brasil lleva 7 años seguidos con equipos en semifinales. La última vez que se ausentó fue en 2014, cuando de un lado jugaron San Lorenzo con Bolívar y del otro Nacional con Defensor Sporting. Lo más notable de todo esto es que en 2021 consiguió por primera vez tener 3 semifinalistas, algo que ningún país había conseguido en la historia de la Copa Libertadores. Para los fanáticos brasileños o los que creen que en cualquier momento Brasil mete 4 semifinalistas y esto se transforma en la Copa do Brasil, van a tener que esperar un poco, porque en una de las llaves este año ya hay 4 equipos argentinos. Así que ahí sí o sí, por descarte, vamos a tener un equipo argentino. Como máximo puede haber 3 brasileños en semis en esta Copa Libertadores, que obviamente es un número espectacular. 3 de los 4 del mismo país, algo que no era común, pero en los últimos años se empezó a volver cada vez más factible, sobre todo con argentinos y brasileños que venían repartiéndose 2 y 2 en semis.
Esto se terminó en 2021 cuando Brasil metió a 3 clasificados, que fueron Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro, y Barcelona llegó para representar a Ecuador. Veremos qué pasa en esta edición de la Copa, pero Brasil aspira a tener 3. 4 ya sabemos que no podrá hacerlo. Hay 3 equipos que hacen su debut absoluto en la instancia de octavos de final. Se trata de Talleres de Córdoba, Deportes Tolima y Fortaleza. Cada uno de los 3 tiene su historia, porque Deportes Tolima había llegado a semifinales en 1982, pero con un formato totalmente distinto, que no tenía octavos de final. Algo similar a lo que pasó con Argentinos Juniors el año pasado. Recuerden que el bicho de la Paternal ganó la Libertadores en el 85, pero nunca había jugado octavos de final, porque en aquellos años no existía esa instancia. Y además tenemos a Talleres, que ha jugado fase de grupos en 2002 y fase previa en 2019, pero que esta vez por primera vez accede a los octavos de final, y a Fortaleza, que en su debut absoluto consigue meterse entre los 16 mejores. Atentos a Fortaleza, que ya con llegar hasta acá es un mérito más que importante. Y hasta aquí llegamos con este video. Les advierto que es una primera parte. Si les gusta este video, si les parece interesante, déjenlo en los comentarios y vamos a sacar una segunda parte de curiosidades y datos antes de que comiencen los octavos de final. Así que cuenten qué les pareció, si se les ocurre alguna otra curiosidad o dato que no hayamos mencionado en este video, y atentos porque pronto se viene la segunda parte para seguir viviendo juntos la previa de los octavos de final de la Libertadores 2022.